Buen día, mi nombre es Alberto Cruz. En esta ocasión voy a reunirme con el grupo Chuan Tong Kung Fu, que somos un grupo de practicantes e instructores de Kung Fu, que nos juntamos a practicar ciertas veces o nos reunimos a platicar sobre Kung Fu, pero esta vez vamos a hacerlo público. Esta presentación se va a estar dando en YouTube y en Facebook para que también los compañeros que practican Kung Fu, que estén interesados, puedan escuchar nuestros puntos de vista, nuestras opiniones y puedan darnos algunas sugerencias. El Chuan Tong Kung Fu no es una asociación ni es una organización, somos nada más un grupo de practicantes de diferentes estilos de Kung Fu que nos juntamos a practicar nuestros sistemas y intercambiar conocimiento entre nosotros y entre nuestros alumnos, obviamente. Actualmente uno de los miembros del grupo se encuentra en Suecia, el maestro Brad Warner de Wing Chun. Maestro Raúl Peña Longoria está dentro de la sesión de estatal de Kung Fu en Nuevo León. Y yo voy por la libre, no estoy en la asociación todavía. Ahorita por cuestiones de después de la pandemia, voy a detalles que me mantienen fuera de la asociación. Espero ya retomarla en breve. Y también nos va a acompañar el Sensei Juan Beltrán, un instructor de karate que ha hecho algunos podcasts de karate muy interesantes, pero que también es practicante de Kung Fu, de estilos tradicionales. Él practicó Wing Chun un tiempo, si no me recuerdo, ahorita me puede corregir. Hoy está practicando actualmente Tai Chi y Grulla Blanca. Entonces sí va a ser interesante también la apreciación desde su punto de vista, comparándolo con el karate clásico, el karate deportivo, y ver qué se puede hacer para dar una opinión, para mejorar nuestra forma de practicar, nuestra forma de compartir nuestros conocimientos. Pero antes de iniciar vamos a dar una pequeña introducción, porque vamos a abordar varios temas de forma genérica, nada en específico, y en base a eso después hacemos algunos temas ya más específicos. Perdón. Digo, nuestro grupo lo llamamos Chuan Kung Fu, y es un grupo nada más de practicantes, no hay licencias federativas, no hay nada de excepción ni cuota, nada de eso. Lo que hacíamos antes de la pandemia era juntarnos y practicar entre nosotros, llevamos a nuestra gente, nuestros alumnos, amigos, conocidos, y practicábamos un día Wing Chun, otro día Jungan, otro día Yoguilla Blanca, y sucesivamente. Esa es la idea. La charla de hoy vamos a avanzar desde el origen hasta temas específicos de nuestro sistema de Kung Fu tradicional, comparando con el Wushu. Esta plática no es de Wushu, el Wushu o llamamos sistemas contemporáneos, sino de Kung Fu Chuanfa tradicional. Y vamos a ver varios temas. Empezando, según la tradición, según las leyendas, los mitos, el Kung Fu como tal, ya formado en formación embrionaria, que fue dándole la manera a los sistemas con el paso del tiempo, todos admiten que la persona que inició esto en China fue Bodhidharma. Bodhidharma, un monje hindú que llega a una ermita llamada Ermita del Caballo Blanco, que después se convierte en el templo Shaolin, en el norte de China, precisamente a donde llegas al templo Shaolin de Henan, que se encuentra en la parte norte de China. El templo Shaolin de Henan, aquí podemos ver la ubicación más fácilmente, déjenme cambiar de pantalla. Aquí está, aquí podemos ver Henan, aquí se encuentra. Entonces, está en la parte norte, cerca de Shanxi, Hebei, Shandong, Qingdong, Shanxi, Hubei, en esas áreas. Entonces, ese es el templo que conocemos de forma internacional o de forma mundial. Es el que tiene más fama. Pero las leyendas del templo y de la rebelión que hubo contra los Qing ha hecho creer a muchas personas que este fue el templo que fue quemado, destruido. Sí fue atacado, pero al ser atacados lograron huir hacia el sur de China en Fujian. Y en Fujian establecieron otras bases, otros como satélites del templo Shaolin en varias regiones. No se sabe cuál era la región principal o el templo Shaolin principal de las leyendas, pero se pelean muchos en que pudo estar en Fuqing, en Putian o en Guangzhou, inclusive hasta en Shenyang,
que está más al oriente, pero no sabemos exactamente dónde está. Y no hay una aceptación tal de que ahí está el templo Shaolin, por mucho que lo diga, no hay documentación que nos pueda decir que es el templo Shaolin base de los sistemas de enseñanza del sur de China. Eh, este fue el templo Shaolin del sur, el de Fujian, es el del mito de los 5 ancestros. Ese es el mito de que los 5 sobrevivientes de Shaolin lo diseminaron por toda China. No fue el templo de Henan, sino fue el templo de Fujian. Esto hay que aclararlo porque muchas veces se piensa que es el templo de Henan, fue el templo de Fujian. ¿Sí? De esos sistemas Shaolin, de esos 5 ancestros, el primero que tenemos conocimiento de línea directa por leyendas, aunque nada de manera fija establecida por documentación, es el Hungar o el Hongyachuan. Hungar Kuen en cantonés, Hongyachuan en chino mandarín. Este sistema, en esta plática va a estar el maestro Raúl Peña representando este sistema, platicándonos algo de este sistema. Otro sistema que también se le da herencia Shaolin es el Wing Chun Kung Fu o el Yong Chun Kung Fu. Wing Chun Kung Fu en cantonés, Yong Chun Kung Fu en mandarín. Y de este sistema el maestro Brad Warner de Suecia nos va a platicar al respecto. Y otro también que es mencionado como herencia de Grulla Blanca, aunque pues no es tanto así, es el Bai Chuan, que en cantonés se lee como Bai Kokuen, Bai Chuan. Y sobre estos temas, sobre estos 3 sistemas que vamos a estar trabajando, practicando en esta ocasión, vamos a hablar de varios puntos. Y como les decía, nos va a apoyar Juan Beltrán, dándonos su punto de vista desde su perspectiva, para él como practicante de sistemas de Kung Fu tradicional que ha hecho y lo que él vio en los sistemas de Kung Fu que practicó. Su punto de vista como una persona externa que lo ha entrenado será muy interesante. Entonces, vamos a la reunión. Buen día. El propósito de esta reunión es platicar sobre Kung Fu tradicional, a diferencia del Kung Fu moderno o llamado Wushu, y ver algunas problemáticas, algunas áreas de oportunidad, algunos puntos de acuerdo y puntos de desacuerdo entre practicantes de diferentes sistemas tradicionales de Kung Fu. Tenemos con nosotros aquí a Sifu Raúl Peña, que se encuentra en Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en México, al maestro Brad Warner en Suecia de Wing Chun y al sensei Juan Beltrán en España, que practica actualmente Tai Chi y un poquito de grulla blanca. Entonces, la intención es platicar algunas cosas que vemos en el grupo regularmente, que damos por hecho y que son mitos, y también de problemáticas de entrenamiento y de intercambio de ideas. Voy a empezar la reunión platicando un poquito esto, y eso es un poco que de pronto hemos platicado algunos de nosotros por separado, y en conjunto creo que puede haber buenas ideas. La primera es que se cree o se maneja el mito de que el Kung Fu o del Kung Fu proviene del Shaolin, lo cual a final de cuentas y haciendo las adecuadas fechas, nos damos cuenta que no es así. En China y sobre todo en Oriente es muy importante el legado, la herencia. Y entonces si de pronto una cosa no tiene una herencia famosa, puede ser que sea menospreciado, por lo cual muchos maestros chinos buscan y rebuscan entre sus antepasados la manera de hacer que el Shaolin sea parte de la herencia. En el caso nuestro, en el caso de un servidor que practicamos grulla blanca, el caso del maestro Raúl que practica Hungar y el caso de Brad, hay ciertas reminiscencias de Kung Fu. El Tai Chi salió por otro lado, pero en nuestros sistemas hay ciertas reminiscencias de Kung Fu, pero no son directas, son más bien indirectas, a diferencia del Hungar que sí es casi en línea directa. Y de eso queríamos hablar un poquito. Raúl, si nos puedes comentar algo respecto al origen del Hungar y lo que tú crees de esta historia, de este mito, por favor. El micrófono. No se oye, Raúl, no se No se oye. oye, activa el micrófono. Ahí está. ¿Ahí se escucha? Ahí, Así perfecto. es. Oh, perfecto.
Bueno, sí, como bien comenta Alberto, el tema de las cuestiones de los legados, de las herencias, son muy importantes. En el caso de Hungar, creo que lo mismo sería para Choi Li Fut, incluso Wing Chun. Sí, hay una conexión histórica y mítica hacia algún representante de los 5 ancestros o de los 5 sobrevivientes de una de las quemas de Shaolin, ¿no? Entonces, la verdad es difícil que alguien pueda comprobar esto de una manera moderna. Lo más reciente que se ha comprobado es la existencia de Kun Chi Quan, el fundador de Hungar, y que nos conecta con el templo Shaolin, con el abad Jixin, ¿no? El maestro de Zen de Shaolin. Entonces, lo más cercano hay por ahí algún documental, ¿no? Que incluso encuentran la tumba y hay una villa que tiene una fuerte conexión con la Asociación del Crisantemo, ¿no? Y que manejan un Hunkwen, no le dicen Hungar, le dicen Hunkwen, que tiene algunas raíces prácticamente las mismas, lo que es domando al tigre, tigre grulla, pero también tiene otras formas, otros métodos de entrenamiento muy parecidos al Wing Chun, muy de la villa, muy de la localidad, más folclórico se podría decir. Y yo llegué al punto de decir, bueno, es más, ni siquiera tenemos la foto de Wong Fei Hong. No sabemos si esa foto es de él o si es de su hijo, de su sobrino o de alguien, ¿no? Entonces, la parte mítica es muy, se podría decir, reconfortante espiritualmente de saber que tenemos una conexión, ¿verdad? Y una de las principales razones por las que a veces uno cuestiona es decir, bueno, si lo que hacemos en Domando el Tigre, que se podría decir que es la forma más antigua y que tiene los elementos más cercanos con Xiulum, con el sistema sureño de Shaolin, de Cantón, ¿por qué no se parece nada a lo que actualmente se practica en Shaolin? Prácticamente no hay nada que ver. Entonces, lo único que te queda decir es, bueno, en algún momento de la historia, Shaolin, Honan, decidieron simplificar o crear un método de entrenamiento más parecido a lo que se hace en los métodos islámicos, ¿no? O sea, los Chan Chuan y hacer un sistema más moderno, o sea, dentro de lo que cabe. No dudo que sea bueno, porque ellos entrenan terriblemente fuerte. Difícilmente creo que hay quien pueda pelear con un representante de ese sistema sin batallar. Son están extremadamente bien entrenados. Entonces, pero no podríamos decir hasta qué punto esto se parece, esto conecta, ¿no? Que si los métodos de campana dorada, que si los métodos de esto, y a lo mejor en las entradas de Domando el Tigre, las tensiones, pudiera haber ahí una conexión con esos métodos de entrenamiento, pero la realidad es que es muy, muy difícil comprobarlo o confirmarlo. Yo creo que estas generaciones ya desaparecieron, murieron. Entonces, a mí lo único que me queda es por decir, yo sé que Lamsai Win sí existió, hay fotos de él, hay algunos conceptos del entrenamiento de él. Entonces, para mí, Hungar, el sistema empieza a partir del sistema moderno, a partir del Lamsai Win y de los alumnos que tuvieron contacto directo con él, es lo más cercano que pudiera yo decir de alguna línea, pues... Y estamos más hablando
Ajá. Estamos hablando ya de la quinta o sexta generación, ¿verdad? Pues es que, bueno, sería, vamos a decirlo, sería Kun Chi Kuen, por ahí quizá el tío y el papá de Wong Fei Hong, como los Tigres de Cantón, o sea, tratando de entender que efectivamente existió ese grupo y que fueron tan unidos como para estar ahí compartiendo mucha información y técnicas y todo. O sea, tendríamos que asumir que eso fue así, tal cual. Y que de ahí viene un Wong Fei Hong ya con influencias del Lama Pai, con influencias de sistemas, de otros sistemas de Tigre Negro, etcétera, ¿no? Métodos de entrenamiento, y que él fue el depositario de mucha información que obtuvo en ese entorno, ¿no? Tendríamos que asumir que así fue. Para mí sería difícil comprobarlo, pero al menos me queda la muestra de que a partir de Wong Fei Hong empieza un sistema, ya no hay un purismo, ya no hay una pureza celosa de que esto solamente Siulam, sino Lohan, o sea, tenemos, pero Lohan no de Siulam, sino Lohan de Tíbet. Cuando hablamos de que Shaolin, la parte Chilum de las formas de Hungar son ciertos ejercicios más parecidos a Wing Tsun, todo lo que es la parte de Tigre Grulla, esto se podría decir, esto es Chilum, y es lo más parecido a Wing Tsun. Y luego empiezas con puentes largos, y eso es totalmente Lama Pai, es tibetano, es norteño, es norteño. Y luego empiezas con la parte de tigre, que es tigre negro, y luego la pequeñita sección de grulla, que es alguna porción o ejercicios aislados de grulla, o sea, no creo que sea ni siquiera un sistema como tal, ¿no? Entonces, y termina cerrando con Silum, ¿no? Entonces, la realidad es que en Wong Fei Hong vemos el primer rompimiento de la pureza en ganancia de una diversidad, como ahora lo vemos así, la ganancia de diversidad, que como comentamos aquí, ¿verdad? Si lo ves de una forma muy pura, rompe un método con el otro, ¿no? O sea, si estás trabajando prácticamente parado, con una sola mano, a irte a un puente largo, con toda la dinámica del cuerpo, de los desplazamientos, de la exposición abierta en los movimientos, con una ganancia de poder, de fuerza, de golpeo, ¿no? También pudieras decir que son completamente contradictorios un método con el otro. Entonces, la forma empieza de una manera con una... Podrías hacer esa parte nada más y tener una conexión muy completa con Wing Tsun y entender lo que hace en su momento el Wing Tsun y quedarte ahí. Y luego, al entrar a la otra sección de la forma, tratar de conectar con el pequeño Lohan o el gran Lohan de Lama Pai, y ahí ves las 7 estrellas y ves los ejercicios, ¿no? Entonces, sí hay un poquito ahí en Tigre Grulla se ve esa primera rompimiento de la pureza en búsqueda de una ganancia por diversidad, ¿no? Lo cual a una persona que apenas está empezando, quizás esto no lo note o quizás lo confunda más, ¿no? Porque entonces, ¿qué hago? ¿Me paro y lo hago así o me desplazo y abro los brazos, ¿no? ¿Cuál es el método, no? Y a partir de ahí vemos que las 3 formas originales de Hungar, muy, muy similar a lo que haría Wing Tsun también, de decir, oye, tengo mis 3 métodos, Ilum Tao, tengo esto, el palo largo y los mariposa, muy parecido, es la base de Hungar, 3 formas, el palo largo del quinto hermano y los cuchillos mariposa, pero ya estás metiendo el sable que viene de Pecuar, es norteño totalmente, no es de sur, es norteño.
y los movimientos son completamente norteños. La adquisición de formas combinadas, como es tres animales, o formas con influencia norteña, como es Flor de Ciruelo, o formas de otros sistemas, como es Lauca, que realmente es Moca. Entonces, realmente hay después de ese proceso, lo que ves es adquisición de más y más sistemas externos, para darle al estilo más diversidad. Entonces, ahorita yo lo que te podría decir es que sería muy difícil establecer una línea directa, conectar más allá de Cunchicuán, asumiendo que esa tumba sea de él precisamente y que sí estuviera entrenando o enseñando como lo es el documental, o que ya lo formalizaron históricamente con ese documental y decir, bueno, hasta ahí sabemos que sí es, y respetar que los métodos que ellos hacen provienen de alguna forma de este personaje, ¿no? Entonces, yo por eso te digo, para mí lo más claro sería agarrar a Lam Sewin y de ahí para adelante tengo la certeza una certeza de un 70% de lo que él enseñaba era eso, así, tal cual. Ok. Maestro Brad, algo de la historia de su sistema y sus conexiones, supuestas conexiones con Shaolin, o cómo acepta el de Wing Chun actualmente la historia de su sistema. No escuché bien lo último que dijo, pero algo sobre Wing Chun y su historia reciente. Bueno, igual que como dice el maestro Raúl, se puede apartar desde cuándo se puede asegurar la historia, y que antes de un cierto punto de Leung Yan, la historia es muy incierta. Todo lo que tiene que ver con Yi Chun, la fundadora, la que dio nombre al sistema, y el templo Shaolin y los 5 elders, the 5 elders que huyeron, y Ningmoy, que fue se escucha un circuito, ¿cómo se llama? ¿Ahora? A ver si, ya, creo que se quitó. Es que sí, mi ordenador va a reventar de calor. ¿Puedo sugerir que pongan sus micrófonos en... no, igual es mi celular, perdón. Déjame quitar mi celular de aquí. Bueno, sí, o sea, hay una parte mítica y una parte más basada en hechos, igual que como comenta el maestro Raúl, ¿no? La parte mítica puede ser interesante, pero en nuestra academia nos enfocamos más en lo que podemos comprobar. No hablamos mucho de la parte mítica. De Yi Chun, de la budista, de la monja Ningmoy, se puede decir que ella pasó el conocimiento de este sistema de lucha a Yi Chun en su pueblo, cuando Yi Chun se enfrentaba con un hombre que a fuerza se quería casar con ella, y ella hizo un trato con este hombre malo, que si ella sabía defenderse contra él, entonces estaba ya libre de su presión, ¿no? Entonces Ningmoy, la monja que había huido del templo, le enseñó el sistema, y a esta mujer, que después su marido le llamó Yi Chun en honor a ella, en honor al sistema, que ella exitosamente se defendió, ¿no? Entonces, de ahí en adelante está nombrando el sistema Wing Chun, hermosa primavera, por decirlo así, más o menos, hermosa primavera. Pero eso se puede contar como historias, cuentos para niños, cuentos para el que le gusta investigar estas cosas, pero no se puede comprobar nada. A partir de Leung Yan, se puede compartir lo que se podría llamar hechos. Y entonces Leung Yan, alrededor del cambio del siglo de 18 a 19, él pasó el sistema a Chan Wan Shun, y Chan Wan Shun después a Ip Man.
Ip Man es bastante conocido también fuera del Kung Fu, gracias a su alumno más conocido, Bruce Lee, y gracias a las películas de Ip Man, ¿no? Entonces, en nuestra academia nos enfocamos mucho en Ip Man y adelante. ¿Cuál es nuestra conexión con Ip Man? Bueno, nosotros somos del linaje Leung Ting, que Leung Ting fue el último alumno de Ip Man. Y eso me es muy interesante, porque cuando yo me junto con otros lineajes de Wing Chun y me encuentro con alumnos o maestros que lo interpretan de una manera muy dura, con mucha fuerza, nosotros lo interpretamos aplicando una fuerza muy relajada. Nosotros cedemos a fuerza mayor, que en otros linajes tratan de ganarle a una fuerza mayor. Y ahí se distingue bastante entre alumnos más tempranos de Ip Man y alumnos más tardes de Ip Man. Que más tardes quiere decir que Ip Man era mayor y tal vez él tenía que enseñar de tal manera que no usaba tanta fuerza muscular, y ya él siendo ya mayor y siendo un hombre bastante delgado y bastante, no muy grande. Entonces se podría teoretizar que la interpretación de Wing Chun que recibió Leung Ting era un método más suave de aplicar los conceptos. Entonces Leung Ting es el Sifu de mi Sifu, el Sigung de mi Sifu. Entonces el Sigung mío, perdón, Leung Ting es mi Sigung, y mi Sifu es alumno directo de él, Tam Yu Ming, que él vive actualmente en Londres, es de Hong Kong, y él es el que nos guía ahora. Y es un hombre, mi Sifu, Tam Yu Ming, es un hombre bastante pequeño, no pesa mucho, pesa que 60 kilos, y me llega hasta la nariz más o menos, pero su forma de interpretar el sistema es derivado de Leung Ting, que en su turno es un método muy suave, muy de ceder a fuerza mayor y muy de reaccionar a cambios de la dirección de la fuerza del oponente. Y este hombre, mi Sifu, lo ha logrado a tal grado que yo, que soy mucho más fuerte que él, al moverme, al él estar haciendo puente conmigo, contacto, al yo moverme, ya fui golpeado yo. Al moverme. Entonces, su sensibilidad es tan fina que al él lograr contacto, es difícil moverse sin que él ya te haya golpeado. Y nosotros nos fascinamos mucho por ese concepto, que todos tenemos 5 principios que seguimos cuando aplicamos el sistema, pero la palabra concepto es muy importante, porque Wing Chun es un conjunto de conceptos y de principios que cada quien interpreta a su manera, por lo cual hay mucha diferente interpretación entre lineajes, pero también dentro. Perdón, estoy diciendo la palabra lineajes, ¿correcto? Linajes. Okay. Lineages en inglés. Linajes. Gracias. Que dentro de linajes también hay diferentes sifus que interpretan también de diferente manera. Cuento esto porque nos llena tanto la cabeza de las diferentes interpretaciones de los conceptos y de estar comprobando cuál interpretación nos funciona mejor en combate vivo, en sparring, que nos dedicamos mucho más a eso que al conocimiento histórico del desarrollo del sistema, porque nos ocupa mucho tiempo esto. De acuerdo, maestro, muchas gracias. Respecto a la grulla, y por eso también la amistad con Raúl y con Brad. Brad estuvo en México varios años atrás y tuvimos la oportunidad de trabajar juntos. De hecho, dio un par de seminarios para mi clase de karate en la Facultad de Ciencias Biológicas. Y trabajamos juntos muy cercano en el desarrollo del Kung Fu, lo que es acá en México. Y Raúl, pues Raúl es mi Sifu, mi maestro de Hungar de conceptos, porque técnica pues es bien complicado ahorita con los tiempos practicar como quisiéramos por el trabajo. Actividades que tenemos no coinciden. Pero a lo que voy es que están muy interrelacionados esos dos sistemas, el Hungar y el Wing Chun, con la grulla blanca. Sí.
La grulla blanca tiene la historia muy semejante a la que tiene Wing Chun. Y el nombre del esposo de Fang Qingyang, la fundadora de la grulla blanca, es Zheng Sisu en chino antiguo. Pero los mismos ideogramas se leen Hun Hei Hun. O sea, es el fundador del Hungar. ¿Sí? La esposa de Hun Hei Hun se llamaba Fang Wing Chun. ¿Sí? O Fang Yong Chun. Entonces, esta relación posiblemente, si Fang Qingyang haya sido la esposa del fundador del Hungar, y posiblemente Fang Qingyang haya sido la misma Jin Wing Chun o Ning Mui, porque en la historia de Fang Qingyang se establece que una vez que cobra venganza por lo que había sucedido con su papá, que había matado a esta persona, y se enfrentó con ella y la asesinó o la mató, arrepentida de haberlo matado, toma los hábitos taoístas durante 5 años. Y cuando toma los hábitos taoístas, no fue budista, sino taoísta, se hace llamar 5 ciruelos, Umei o Nikmui en cantonés. Entonces posiblemente sean las mismas personas. Lo que respecta a Fang Qingyang, sí hay documentos históricos. Sí hay documentos históricos que revelan que sí existió y que esas personas sí existieron. ¿Sí? Pero en Hungar no hay documentos históricos, ni en el Wing Chun tampoco, variados por gente de... Adelante, maestro, dígame. ¿Me podría facilitar algunas ligas o si existe en línea algo de lo que acaba de mencionar? Me interesaría mucho verlo. Claro que sí, maestro. Entonces, adelante, Raúl. Fíjate, un tema que acabas de mencionar y que me ha torturado mentalmente por muchos años es, por ejemplo, Nag Mui, monja taoísta, y siempre la representan como monja budista, pero entre los libros que tengo, del origen de la forma cable de acero, se refieren precisamente a la monja taoísta. Entonces, y vuelvo otra vez a lo mismo, el centro taoísta de artes marciales es Judán, ¿no? Judán. Y no hay una sola cosa que hagan en Judán que se parezca a cable de acero. Bueno, es que hay que ver esto. Ahí está la confusión. La confusión es en Occidente. No entendemos bien lo que ocurre en Oriente, sobre todo en China, no lo entendimos bien. ¿Qué sucede? Tenemos la idea de que la última quema del templo Shaolin fue en Henan. Ajá. Y no. La última quema del templo Shaolin fue en Fujian, en el sur de China. Sí, y los 5 ancestros son sureños, no son norteños. O sea, eso es lo que a veces no entienden los historiadores o la gente que lee las ligas y no relaciona las fechas. Hubo muchísimas quemas del Shaolin. Y el templo Shaolin de Fujian no era un templo único, eran como sucursales. Entonces lo que hizo, se está debatiendo todavía si estaba en Putian, en Guangzhou o en Zhengzhou, pero ahí estaba. Y era una capilla en donde estudiaban budismo y taoísmo. ¿Sí? Eran conceptos filosóficos, no eran religiones como tal. La religión se creó a partir de 1800 para acá como religión taoísta, como religión budista. Antiguamente eran únicamente conceptos filosóficos que tomábamos como tomamos cualquier otro concepto científico y lo agregamos a nuestro entendimiento, a nuestras creencias. Entonces por ahí también viene la confusión. Ahora, esos 5 ancestros se dispersaron por todo el Fujian, por todo el sur de China, y establecieron centros de entrenamiento entre los Hakka. Los Hakka era una etnia, es una etnia muy, muy fuerte de agricultores y lo que son artesanos, que vivían encerrados en comunidad. No eran encerrados, el emperador no los inspeccionaba todos. La inspección era superficial, lo que permitía que los maestros Shaolin estuvieran juntos ahí. Entonces, hereda el sistema Shaolin a los Hakka, y los Hakka hacen las modificaciones y se crean los sistemas por separado después. Pero fíjate. En el caso de Hungar, hasta Wong Kong o antes de Wong Kong, se empezaron a unificar otros sistemas al Hungar, se empezaron a agregar sistemas de diferente índole.
y fue el sistema Hung Gar que se conoce ahora, en realidad una combinación de varios sistemas. Adelante, Raúl. El concepto de Hakka me parece también interesante porque los Hakka eran extranjeros en el sur, eran norteños que se fueron al sur. Entonces los métodos Hakka de entrenamiento que nosotros vemos muy sureños, a lo mejor vienen del norte y se perdieron en el norte, se dejaron de hacer por darle más predominancia a la influencia musulmana de métodos Hui, que también sí tendría cierta lógica porque hasta cierto punto los Hui terminaron por dominar la parte del gobierno, la parte de influenciando fuertemente la cultura en el norte, en Beijing, y en el sur los Han. Pero lo que me llama mucho la atención es que cuando hablamos de Hakka, la gente moderna los ve como algo muy hermético, hasta masónico del sur de China. Y cuando los revisas te das cuenta que Hakka significa extranjero, gente que viene de fuera y venían del norte, se asentaron en el sur y establecieron sus comunidades y sus métodos. Entonces muy seguramente ahí podríamos encontrar una conexión de cuáles métodos originales llegaron del norte y se perdieron en el norte por completo para asentarse y quedarse en el sur como una metodología ya aceptada, ¿no? En este tiempo, el único sistema Shaolin que había era el Tai Su Chuan. Perdón por interrumpir. Perdón, cuando usted habla, maestro, se hace una retumba de aquí. Igual y maestro Raúl, ¿podría poner su micrófono en mute? Igual y se ayuda, porque cuando habla usted no. Ya, excelente. Sí, decía que cuando el sistema Shaolin llega a los Hakka, el sistema que se entrenaba en Shaolin era el Tai Su Chuan, nada más ese. Los Hakka toman el Tai Su Chuan y entonces lo diseminan y crean varias formas. De esa diseminación surgió el Lohan, que fue el Lohan el estilo que estaban practicando en el sur de Shaolin. De Lohan se deriva la grulla blanca. A través de la combinación de Lohan más el boxeo del tigre de Jun Hei Kun. Se juntan los dos y se forma el boxeo grulla blanca. Eso es la historia que hay fechas, ya hay documentos. Por ahí creo que se encontró una tablilla, voy a buscarla más para hacerlas, una tablilla donde viene la historia de Fan Xinyan en fecha reciente, en la que fue la historia de Fan Xinyan. Está el templo de la grulla blanca todavía de pie en Yongchun, donde entrenó la familia de Fan Xinyan. También se sabe que Fan Xinyan y Zheng Sisu tuvieron mucha relación con el junco rojo, con los barcazas del junco rojo, de donde surge el Hung Gar, donde surge el Wing Chun. Y también se sabe que Liang Sheng, que es Leon Yang, practicó con gente del junco rojo técnicas de la grulla, porque en aquel entonces la grulla no era un sistema, eran técnicas sueltas. Entonces se enseñaban 15 técnicas y se tiene conocimiento de que Leon Sheng aprendió 13 de las 15 técnicas. Y por historias de cuentos del Wing Chun, se dice que el Wing Chun está formado por 13 técnicas, pero ningún practicante de Wing Chun sabe identificar cuáles son esas 13 técnicas. Entonces, posiblemente las 13 técnicas fueron absorbidas en el sistema y están entremezcladas en el sistema, porque las formas Leon Yang, Leng Shen, fueron modificadas después por Yip Man. Yip Man los hizo más científicos y quitó muchas cosas taoístas místicas del sistema, pero se siguen practicando, únicamente que ya no son mencionadas, ¿sí? Y también hay muchos nombres referentes al boxeo del tigre. En un principio se creía que era el boxeo del tigre del sur, de Yongtai, pero en esas fechas ese boxeo no existía, por lo que creemos que ha sido el boxeo del tigre que se practicaba en Shaolin en aquel tiempo. Juan, ¿algún comentario respecto a esto, Juan? Bueno, muy interesante todo. Yo es que soy un poco de la línea del compañero, de al final preocuparme más de lo que tengo, no de lo que había antes.
porque estoy convencido de que cada generación de instructores y de practicantes le ha ido sumando o restando algo a los sistemas. Y por mucho que nosotros queramos trazar una línea hasta el año 1500, como por ejemplo hacen en algunos koryu japoneses y cosas de esas, al fin y al cabo nosotros lo que practicamos es lo que nos han transmitido nuestros maestros más cercanos, ¿no? Entonces, para mí me parece muy bien como curiosidad histórica en el que en un momento dado se puede llegar a conectar con un maestro que estuvo en el año 1500, por ejemplo, pero lo que estoy convencido es que los sistemas que practicaban en aquella época no tienen absolutamente nada que ver con los de actual. Por mucho que se haya ido pasando la escuela de uno a otro, siempre va a haber alguien que le habrá sumado algo o le habrá quitado algo. Y creo que el caso de lo que comentaban del Jungar me parece el mejor ejemplo de todos, ¿no? De una escuela que de repente empieza a sumar. Y creo que una vez tú me comentaste, Alberto, que había un montón de líneas de Jungar diferentes con formas que no sé, o sea, de muchos sitios y de muchos, y que luego cada maestro había creado sus propias formas y habían hecho, pero eso me parece la evolución natural de una escuela. Es que la única forma que tenemos de enriquecernos como personas es coger algo que tenemos de fuera y traerlo a lo nuestro, sea lo que sea, cualquier tipo de conocimiento. Adelante, maestro Brad. Adelante, maestro Brad, digan. Ok, sí. Por ejemplo, en tiempos anteriores, yo creo que durante toda la historia, los muy metidos en artes marciales siempre se han interesado por cómo hacen los demás. Por lo que comenta el maestro Juan, cada persona que llega a cierto nivel donde siente que domina su arte, su sistema de combate, como él entrena o ella entrena, a tal grado que le sale natural en un combate libre, un sparring, empieza a interesarse por cómo mejorarse, cómo seguir mejorándose después de ese punto. Nosotros, ahora se ve al revés la letra, Wing Chun and BJJ Academy. ¿Por qué? Porque BJJ, pues que hemos descubierto que con la ola de interés por el MMA y gracias a los Gracies, pues que dominaron en el suelo en los primeros combates MMA en la UFC, que en el Wing Chun falta conocimiento más profundo de cómo manejarnos en el suelo, si nos tiran al suelo o si caemos al suelo en un combate. Entonces, justo lo que estamos diciendo, lo que acaba de decir el maestro Juan, por eso estamos viendo ahora lo muy básico en el jiu-jitsu brasileño en el entrenamiento de Wing Chun. También aparte tenemos clases de BJJ puro para deporte, para competiciones, pero que en el Wing Chun queremos saber cómo manejarnos en el suelo, no para luchar en el suelo, pero para tener menos miedo de caer al suelo en un combate, cosa que nos mejora nuestra pelea de pie, porque ya estamos más relajados por si llega a pasar algo que nos tumba al suelo. Entonces, lo menciono como un ejemplo actual de lo que yo creo ha pasado durante toda la historia. Siendo entre sistemas de lucha parado de pie, como principalmente lo es el Kung Fu, como entre Jiu-Jitsu japonés y la liga con karate y la liga de ahí al Jiu-Jitsu brasileño, que fue a través de un japonés que llegó a Brasil y pasa por lo cual a mí me es muy interesante, aparte de saber o tratar de identificar ciertas técnicas que tienen los sistemas en común, también conceptos y principios que tienen en común. Gracias. Sí, de hecho es lo importante que hay que ver, como también Radio Karate como karateca y Juan también como karateca, estamos interesados en la historia no únicamente por saber qué linaje es, sino por saber cómo practicaban.
Entendiendo cómo practicaban, entendemos los principios que domina el sistema. Y entonces podemos atraer esos principios que están semi-olvidados o totalmente olvidados en la actualidad al momento actual y hacer mejora en nuestro arte, que es lo que creo que el Kung Fu también puede tomar. Le están tomando la historia del Kung Fu como algo mítico, como algo romántico y no como algo funcional. No están buscando desgranar el conocimiento que existió antes y traerlo a la actualidad, sino que están tratando de ver la historia únicamente como un cuento para legitimizar su herencia, cuando debe ser estudiar la historia para saber qué podemos sacar de ahí para practicar actualmente y mejorar lo que estamos haciendo. Eso es lo que yo pienso que para lo que nos puede servir la historia. Porque si vamos a esas cuentas y la historia sigue cambiando y el Kung Fu sigue evolucionando, llega hasta la República Popular de China como se convierte en Wushu. Y al convertirse en Wushu, se convierte en un deporte moderno tipo gimnasia, gimnástico. Y nuestros sistemas tradicionales empiezan a ser decantados hacia la izquierda, hacia la esquina poco a poco. Actualmente, el Wushu goza de una enorme popularidad. Hay mucha gente practicando Wushu y muy poca gente practicando estilos tradicionales. También tenemos que ver que si estamos practicando estilos tradicionales, ¿cómo podemos mejorar nuestra enseñanza y nuestra forma de presentarlo al público para atraerlos a que aprendan el sistema? A diferencia de otros estilos, otras escuelas de artes marciales como el karate o el karate y el taekwondo son genéricos. Es decir, el uniforme de taekwondo ya lo conocemos, se ve luego, y aunque existen diferentes estilos, 6 o 7 estilos de taekwondo diferentes, la gente los ve como un único sistema y se promocionan como un único sistema. Igual ocurre con el karate. Pero en el caso del kung fu, se promociona de forma individual cada escuela. Lo que hay no hace una unión. Y si la asociación de Wushu del estado, del municipio, del país o de la federación, lo que promociona es el Wushu, no promociona los estilos tradicionales. Tenemos que buscar la forma de mejorar eso. No sé qué opinen, maestros. Raúl. Pues mira, yo creo que en el tema de la inclusión de sistemas tradicionales, a nosotros nos tocó la época más dura, la verdad. Me tocó una época difícil en la que si competías en forma, pues nuestras formas no estaban reguladas o no eran formas de las estandarizadas y pues básicamente perdías por default, ¿no? O si hacías tu forma, y el otro compañero hacía una pirueta, pues te ganaba por default, ¿no? Entonces, yo creo que hay dos aspectos bien importantes que sí veo que, al menos en China, ya se está abriendo, ¿no? Hay un área para recobrar o recuperar los tesoros nacionales, porque a fin de cuentas, después del comunismo y de la mentalidad comunista, el pueblo terminó por decir, yo sigo siendo chino, yo sigo creyendo en lo que creo y quiero mis tesoros nacionales aquí y quiero recuperar la tradición. Entonces, hay una apertura para tener sistemas tradicionales en competición con reglas diferentes, porque a fin de cuentas los sistemas tradicionales difícilmente se acoplan a un reglamento estandarizado, ¿no? Entonces, en ese sentido, en China ya está esa apertura para darnos la oportunidad. En México se está luchando por eso. Yo creo que lo que nos faltaría es participar y ir a recuperar ese terreno nosotros, ¿no? No lo vamos a hacer en competencias contra el sistema moderno, jamás vamos a competir contra el sistema moderno, no tiene sentido, no tiene caso, son dos líneas diferentes, pero sí vamos a poder lograr tener nuestro foro en ese mismo torneo, en el área tradicional, y entre más gente estemos ahí, que ahorita realmente somos más tradicionales que contemporáneos, somos muchos, pero nos está faltando el enfoque de entender la competencia como lo es. Si vas a entrenar para esparcimiento, para desarrollo personal, está muy bien, pero si realmente quieres competir, tienes que cambiar un poco ese switch y decir, bueno, quiero competir en alto rendimiento, eso me exige
una serie de compromisos que muchas veces es difícil tener, no sé, compromisos de la manera en que estás entrenando, del enfoque a la hora de competir, y no me refiero a que cambies tu técnica, sino que tengas un enfoque completamente de competencia en el tema de decir, me preparé con tiempo suficiente, conozco las bases con las que me van a medir, si voy a competir en pelea, pues es anda, no hay otra manera, y es mejor así, la verdad. Yo creo que el sanda, desde el punto de vista de combate, es el método que mejor te permite expresar tu habilidad en las manos, en las piernas y en los derribes, sin llegar a un punto de lastimar demasiado a la otra persona o con el riesgo de que te lastimes tú. Pero eso implica también, otra vez, entender las reglas de esa metodología, y tratar de decir, bueno, ¿qué parte de mi sistema puedo utilizar con guantes, ¿no? Romper esa estructura y entender, ¿sabes qué? Tengo guantes, esto me protege a mí y protege al que está enfrente, y con estos guantes no voy a poder hacer garras de tigre, no importa. La realidad es que hay muchas técnicas que puedes hacer que están en tus formas, y aprender a patear o a patear las combinaciones que se manejan ahí, y aprender a atrapar y llevártelo al suelo, ¿no? Entonces, yo creo que en México lo que sí nos estaría faltando es aprender romper con muchos esquemas y tratar de irnos a evolucionar la manera en que expresamos el sistema, ¿no? O sea, si vamos a ser competidores, abrazar el concepto de competencia, buscar el alto rendimiento, buscar el compromiso en los alumnos, para que la persona se prepare como debe de ser, como atleta, no como algo así de que lo hago por esparcimiento, no, eres un atleta, y si eres un atleta, tienes que entrenar como entrena un atleta, o sea, son 150 lagartijas, son ciertas cantidades de abdominales, es una cantidad de entrenamiento fuerte, para que a la hora de desempeñarte en la forma prácticamente no estás peleando con la forma, estás interiorizando lo que estás haciendo, y lo haces sin ningún tipo de restricción, ¿verdad? Y en ese sentido, sí, adelante, sí. Hay en esa cuestión hay algunos puntos que quiero mencionar ahorita, pero vamos a hablar al maestro Brad porque se nos va el tiempo, el maestro Brad tiene ahorita ocupaciones. Maestro Brad, su opinión respecto al tema. Sí, que para estar más presentes en cuanto a los sistemas tradicionales, tenemos que competir, tenemos que tener un reglamento debajo del cual podemos competir, como acaba de decir el maestro. Tenemos que también verlo por el lado de defensa personal. Si yo presento algo como defensa personal, entonces el sistema que estoy presentando permite entonces técnicas que no se pueden necesariamente usar en competición. Pero no podemos decir que mi sistema es tan peligroso que no podemos competir en ella, porque eso causa un burlamiento. Eso no se recibe con seriedad. Entonces, tenemos que acabar con ese mito de que mi sistema puede con cualquier otro sistema, nada más que es tan peligroso que no te lo puedo mostrar. O sea, tenemos que acabar con eso. No podemos tratar de dar esa imagen porque es ridícula. Eso es uno. Otro, esos dos. Primero era de competir. Segundo es eso. Tercero, tenemos que tratar de atraer peleadores a nuestras academias. Tenemos que tratar de mostrar cómo un peleador deportista puede mejorar lo suyo usando conceptos y hasta incluso técnicas que nosotros enseñamos. Por ejemplo, el Wing Chun tiene su distancia preferida, y yo he mostrado Wing Chun a boxeadores, a luchadores muy, muy buenos de jiu-jitsu brasileño,
Y cuando estaba en México boxeando por unos años, tuve la oportunidad de mostrar algunos conceptos del Wing Chun ahí en la academia de box. Y los boxeadores decían que parecía que les gustaba lo que estaba mostrando. El punto es que si yo puedo atraer gente que pelea o peleaba de forma tipo MMA o de forma deportiva, si los puedo traer a mi academia y les gusta el entrenamiento que estamos haciendo y se llevan conocimiento de mi academia a sus luchas, sus peleas, ahí sí podemos empezar a vernos como algo valioso en el mundo de MMA. Yo creo que eso es muy importante también. Ahorita mismo tengo un ex peleador de box tailandés entrenando con nosotros en nuestra academia. Y él le sabe dar duro y bueno en el sparring. Y él está agarrando cosas que yo le enseño, que yo le enseño en la academia. Lo está usando con un grupo de gente que se junta fuera de la academia nuestra con peleadores de box tailandés, peleadores de MMA, y él está logrando aplicar conceptos que él aprende con nosotros en ese grupo. Si más de ellos se atraen y vienen a entrenar con nosotros, pues ahí estamos logrando como academia un nivel de seriedad en cuanto al mundo de pelea. Yo creo que eso es una parte muy importante también. Actualmente, bueno, había Anderson Silva, que campeón del mundo en el UFC, en MMA. Anderson Silva, que él practicaba y sigue practicando algo de Wing Chun. Y actualmente Tony Ferguson, que tiene un wooden dummy, un Muk Jan Jong en su casa y entrena el wooden dummy, el muñeco de madera, es como parte de su entrenamiento para peleas en el UFC. De acuerdo, maestro, gracias. De mi perspectiva, de mi forma de verlo, si quiero ser comercial, si quiero atraer gente, tener la academia llena, tengo que competir. O tengo que hacer demostraciones públicas, o tengo que hacer algo para que la gente se sienta atraída a mi academia. Si no quiero hacer eso, debo estar consciente que mi academia únicamente va a ser famosa a través de la gente que está practicando y que se lo pasa de boca a boca. Una. Y si eso ocurre, no pasa nada si yo quiero permanecer así. Si no, vaya, no tengo necesidad de abrir el grupo más allá, no tengo intención de hacerlo crecer demasiado, o tengo la intención únicamente de hacerlo crecer a un cierto límite. En México, por ejemplo, está Javier Lascano, que entrena conmigo Grulla Blanca, y él tuvo una inquietud de enseñar un curso de defensa personal a sus amigos, pero lo llamo Grulla Blanca. Entonces yo hablé con él y le dije, bueno, tú puedes enseñar defensa personal porque tú sabes judo, sabes washinjutsu, sabes algo de jujutsu, sabes algo de jungar, sabes algo de grulla. Puedes combinar y hacerlo como algo de defensa personal y entrenar a tu gente en defensa personal. Pero no puede ser que es grulla blanca, porque no lo es. Es una combinación de lo que tú estás haciendo. Entonces, si dices que es grulla blanca y atraes más gente, la gente se puede ir con la finta de que está aprendiendo un sistema tradicional cuando no es así. Entonces hay que aclarar esos puntos cuando estamos mostrando el sistema. Sí hay gente que va a venir y va a aprender con nosotros algunos conceptos y se los va a llevar perfectamente, pero hay que tener en cuenta que, repitiendo esto, ¿qué quiero hacer? ¿Trabajar comercialmente o únicamente transferir el sistema a otras personas? Juan, ¿qué opinas tú al respecto, escuchándonos hablar? Yo, viendo la situación en la que, haciendo un paralelismo con la situación que tenemos en España con el karate, veo que justamente el ir hacia la competición creo que a los sistemas tradicionales es lo que más daño le puede hacer. Entiendo las razones comerciales, entiendo el que ser conocidos o tener a alguien conocido puede ser beneficioso, pero creo que el gran problema es que la parte deportiva está muy bien organizada. Y en cambio la parte tradicional, cada uno va a su propio camino y a su propia deriva. Entonces, ese creo. Aquí, por ejemplo, en España se lleva intentando luchar mucho tiempo para crear una organización que solo coja a gente de tradicional. Que no tenga ningún tipo de, de deseo ni ningún tipo de enfoque hacia lo deportivo. Y no hay manera.
porque hay muchas asociaciones chiquititas que cada una intenta ir a lo suyo y al final lo único que hacen es pisarse entre ellas. Yo creo que precisamente las artes marciales tradicionales lo que tienen que hacer es distinguirse de las competitivas. Así de claro. Y si tenemos el Wing Chun, que es un gran sistema de defensa personal, pues venderlo como eso, como un gran sistema de defensa personal y que atraiga a ese tipo de público. Pero para eso tenemos que estar en una organización fuerte que nos permita en un momento dado juntarnos un fin de semana no solamente con los de Wing Chun, sino con los de Hung Gar, con los de Tai Chi, con los de Shaolin, con los de donde sea. Pero ser fuertes juntos. No intentar tener mi parcelita y intentar, porque al final es imposible. O sea, si yo soy una organización pequeña, al final el que es una organización grande me va a comer. Eso es así de claro. Entonces creo que precisamente lo que tenemos que hacer es buscar el público que no quiere competir, el público que no está de acuerdo con ese tipo de formas, ¿no? Con el deporte de élite, que no está de acuerdo con el que se modifiquen las formas cada 2x3 para adentrarse en no sé dónde y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, para mí eso es lo importante y creo que eso es lo que podría hacer que las artes marciales más tradicionales resurgieran y estuviesen a la par que las deportivas. Esto para mí es así. ¿Puedo intervenir? Hablando de lo que acaba de decir Maestro Juan, en cuanto a organizarse, les comparto una liga en el chat, no sé si les aparece, Sí. que es la Federación Española de Wing Chun, de Escuelas Wing Chun, a través del maestro Salvador Sánchez, que ha hecho un trabajo enorme para organizar las escuelas de España en cuanto al Wing Chun. Y cada año hacen un evento que ahora viene el 4 de enero, donde vamos a participar. Su servidor, que voy a dar una media hora de presentación ahí, y entre todas las escuelas que participan, cada líder de escuela da una presentación de cómo trabajan en su escuela. Yo creo que este tipo de intercambio es también muy valioso porque no es una competencia, es un intercambio de ideas en vivo. Y yo creo que también eso puede promover mucho. Imagínense si hubiera una organización grande, al menos nacional, que para México, Suecia o así, o internacionales incluso, donde se juntan regularmente diferentes escuelas con mente abierta y cada uno se pone como alumno. No importa el rango de la experiencia que tengas, te pones como alumno cuando le toca a maestro de otra escuela su tiempo de enseñanza en ese foro, en esa junta. Yo creo, seguramente hay muchas juntas de estas, pero yo creo que es una vía donde explorar y mejorar y aumentar, crecer. Sí, de hecho fue el intento que tratamos de hacer en Monterrey cuando estábamos juntos acá, ¿se acuerdan? Lo intentamos, obviamente, para lograrlo necesitamos el apoyo de una organización fuerte como la asociación o la federación, cosa que en ese momento, es que fue extraño, al momento de hacerlo, la voz se corrió inmediatamente. Al siguiente día, casi todos los miembros de la asociación estatal sabían que nos habíamos juntado a practicar en el Parque Fundidora. El problema no era que lo veían con buenos ojos, sino que lo veían como un riesgo para la hegemonía de la asociación, no como una oportunidad de crecimiento. Ese es el problema que se da generalmente en agrupaciones en las cuales no hay esa convicción de practicar por practicar, de que se busca algo más. ¿Iba a decir algo, maestro? ¿Verdad? No, es que es un ejemplo perfecto, que lo intentamos y la reacción fue, en mis ojos, la reacción fue muy madura. Sí, Raúl, ¿qué opinión tuviste tú? ¿Qué escuchaste tú al respecto cuando lo hicimos? La verdad no escuché mucho. Más bien yo creo que ¿cómo se podría decir?
en ese momento, bueno, yo no estaba tan metido en la asociación, ahora estoy más involucrado y he podido escuchar de viva voz lo que las expectativas de la Asociación de Wushu en México. La verdad, sí se espera que participemos más. Y yo creo que ahorita el punto sería no manejarnos como asociación, porque ese término hace pensar que queremos tumbar algo que ya está establecido. Porque la palabra asociación tiene un concepto legal constitutivo que en México se tiene que dar de alta, etcétera, ¿no? La realidad es que somos un chantún, o sea, somos una... Bueno, tampoco quiero decir sociedad porque no quiero llegar a un punto de irnos a otro punto, sino un club. una iniciativa de escuelas independientes Para entrenar. que se respetan al grado de poderse juntar y tener una convivencia marcial con todo lo que eso implica, ¿verdad? Tener una convivencia marcial de mutuo aprendizaje, pero que eso no representa una amenaza para la institución que está funcionando actualmente. Y así es, o sea, realmente nosotros nunca representábamos una amenaza hacia la institución actual de la Asociación de Wushu, y yo sí veo a la Asociación de Wushu como una oportunidad para entrar, formar parte de la comunidad marcial ya abierta, y estas iniciativas que estamos teniendo que nos sirvan como una forma de interacción, porque los sistemas tradicionales tenemos que estar unidos. La realidad es que sí nos ha faltado mucho eso, muchísimo nos ha faltado eso. Hay mucha falta de madurez emocional en los sistemas tradicionales. Algo que debo decir, que el ser cinta negra de un estilo no te hace líder, lamentablemente no te hace gerente, no te hace que sepas dirigirte con los demás, no te da inteligencia emocional, lamentablemente, es simplemente que eres muy bueno para hacer tal cosa, tienes cierta habilidad. Debemos de incluir más conceptos de liderazgo modernos, más conceptos de inteligencia emocional, más conceptos de respeto, de desarrollo personal. Otra vez, una persona que es cinta negra en México y que solamente se quiere dedicar a eso, va a estar frustrado toda su vida porque va a vivir en la extrema pobreza. Y podrá tener el linaje más glorioso, pero en México vivir de las artes marciales es una sentencia de pobreza extrema. Y eso provoca mucha frustración en los practicantes, en los maestros que han vivido toda la vida así, porque tenemos que compartir nuestro tiempo con una profesión que es la que nos da el dinero para vivir, y esto que estamos haciendo, que es lo que nos gusta hacer. Y en Estados Unidos, en Europa, tú puedes vivir de esto perfectamente bien y tener una vida digna. En México no. En México tendrías que abrazar métodos de mercadotecnia muy, muy groseros, muy terribles, ¿no? Que van a desvirtuar tu enseñanza y van a convertir tu escuela en un gimnasio del tercer mundo, ¿no? La realidad es que esos aspectos tenemos que entenderlos porque es nuestra realidad en México, ¿no? Ser cinta negra no te hace un líder, tienes que estudiar para hacerlo, tienes que tener una autocrítica fuerte para entender qué parte de tu personalidad, y debemos reconocerlo, cuando agarramos las artes marciales quiere decir que estamos con una expectativa mental muy alta y que ahorita estamos dándonos cuenta, o hace 20 años nos dimos cuenta que eso que pensabas por lo que viste en las películas realmente no existía. Qué duro, ¿no? Qué difícil. Ver a Jackie Chan haciendo cosas y el templo Shaolin y las películas y todo, y el One Touch o sea, las técnicas estas súper maravillosas, y que quizá entramos a las artes marciales por eso. Y ahora nos damos cuenta que después de muchos años, aunque toques algo a duras penas, puedes cambiar el celular. Entonces, quitar todo eso de ahí duele.
duele mucho, porque lo creíamos, lamentablemente. Entonces tenemos que entender la parte física de lo que estamos haciendo, no estamos siendo viejos, eso nos debe de hacer más sabios y más humildes para entender los errores de decisión que tuvimos. Entonces, bueno, ahorita yo para sumarizar, la verdad estoy muy contento de verlos, de platicar con ustedes. Creo, la verdad, que podemos lograr mucho compartiendo, pero también transmitiendo hacia nuestra gente, porque nosotros vamos a hacer los cimientos de generaciones que son los que van a venir realmente a darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Entonces, tenemos que transmitir la información bien a la gente, educarnos y educar a nuestros alumnos y entender, ¿verdad? Si este muchacho quiere competir, darle una formación dentro de nuestra estructura, darle una formación hacia allá. Si este muchacho quiere nada más la parte del autodescubrimiento, de darle lo que es. Si esta persona quiere bajar de peso nada más, porque trae un problemón, darle lo que tiene que hacer para aprender el sistema, pero lograr ese objetivo, ¿no? Entender cuáles son los objetivos de mis alumnos, ¿sí? No tratar de... Sí, adelante, maestro. Perdón por interrumpir, ya me están esperando, yo me voy a tener que retirar. Perdimos el maestro Alberto en el ciberespacio, no, quién sabe dónde anda, perdido con una pantalla oscura. Pero me da mucho gusto haber conocido a usted, maestro Juan, y haberte visto de nuevo, Raúl. Qué gusto verte. Espero que podamos volvernos a reunir así, porque a mí me alimenta el alma este tipo de plática, que mi pasión sigue siendo el arte marcial, ya haciéndome viejo. Yo creo que el punto es un punto de mercadotecnia también, que queremos que lo que enseñemos funcione también siendo más viejos. Entonces es una parte que habla en contra de estar compitiendo y dándonos golpes duros a la cabeza, así que yo quiero mantenerme bien, aún siendo viejo. Es una parte importante de los artes marciales tradicionales, donde el enfoque principal no es estarnos dando golpes duros a la cabeza, necesariamente, ¿verdad? Que el que quiere competir, perfecto, pero que hay un otro lado que es, como usted decía, de bajarle peso y mejorarse y estar en buena forma y sentirse bien y saberse defender en caso de necesitarlo también, porque se puede hacer sparring de lucha que hacemos en la academia regularmente sin tratar de noquearnos. Touch sparring es muy valioso, en mi opinión. Sí. Maestros, me voy a despedir del maestro Alberto por WhatsApp, le voy a agradecer ahí. Entonces, y a ustedes, pues muchísimo gusto de verlos aquí. Igualmente, muchas gracias. ¿Y qué onda, Juan? ¿Cómo están las cosas en España? Pues con el mismo panorama de allí. yo lo que veo es que hay mucho conocimiento del sistema, sea el que sea. Dice Alberto que tiene problemas, dice que hagan las palabras finales y terminen la reunión. Bueno. Perfecto, muy bien. Bien. Bueno, pues te dejo a ti sumarizar como te parece bien, porque nosotros ya hablamos bastante y me gustaría que tú que eres la primera vez que nos escucha lamentándonos, que puedas dar una versión objetiva desde tu punto de vista. Si te parece bien, tú cierra y ya después, pues conforme nos vayamos conociendo, pues tener más interacción, ¿no? Entonces, adelante, por favor. Yo, mira, veo el mismo paralelismo de lo que está ocurriendo en el mundo del karate. Y es que si perteneces a una organización, irte a simplemente ver una clase de otra ya es un problema. Si perteneces a un sitio, no puedes irte a entrenar con un compañero de otro, no sé qué. Y entonces eso al final está matando a las artes marciales. Sí. O sea, desde siempre las artes marciales se han nutrido de lo que venía de fuera. Y nosotros ahora hemos llegado a un punto en el que somos muy buenos en nuestro arte marcial, pero no somos buenos en pedagogía,
no somos buenos en biomecánica, no somos buenos en psicología, no somos buenos en otro, en otro, en otro, en otras grandes ciencias que nos pueden aportar mucho, como tanto como practicantes como profesores. Y creo que ahí está la clave, ¿no? El que yo tenerla suficientemente abierta como para ir contigo a una clase de Hungar, como para ir con Brad a una clase de Wing Chun, o ir a una clase de grulla con Alberto, o una clase de Shaolin, o una clase de karate, de jiu-jitsu, de lo que sea. Y si algo es bueno, traerlo a mi sistema. Entonces, para mí, ese es el tema, ¿no? Luego ya podemos competir con unas reglas, con otras. Podemos hacer mil cosas. Eso ya es lo de menos, pero lo importante es que tengamos la mente lo suficientemente abierta y que además a nuestros alumnos les animemos a que tengan la mente suficientemente abierta como para que en un momento dado, oye, vete un año a trabajar, yo qué sé, Wing Chun. Dentro de un año ya volverás o no, es el camino de cada persona. Y entonces creo que es la única forma de enriquecernos como practicantes de artes marciales y como personas. Entonces yo por mí, eso es lo que opino, tanto en las artes marciales chinas como japonesas, como para la vida en general. Muchas gracias, la verdad que sí se aprecia tu observación y ese yo creo que es el reto más importante para cada uno de nosotros, ¿no? Tener la madurez de entender que nuestros alumnos no son nuestros hijos y a veces nuestros hijos no son nuestros tampoco, o sea, tienes que dejarlos que salgan, que vayan, que aprendan, que tengan otras experiencias, ¿verdad? No puedes tenerlos así. El problema es que somos muy celosos con eso, por la inmadurez, por miedo, por lo que sea. Ya debemos de entender eso, ¿no? El alumno está con nosotros porque quiere. Eso es. Y va a estar con nosotros porque la lealtad no se compra, la lealtad se nace de la persona. Si esa persona quiere estar entrenando contigo, es porque realmente te aprecia, ve en ti algo, un reflejo de lo que él quiere ser, y debemos ser leales a eso, ¿no? Y ser realmente como sifus, como senseis, crear un liderazgo interno y entender que nuestra principal función es crear otros líderes, desarrollar el liderazgo de nuestros muchachos, no seguidores, no somos sectarios. Eso es sumamente importante, ¿no? Entonces, en esa medida, pues podemos lograr bastante porque ya entenderíamos que ese alumno realmente no es una extensión de nosotros, es un ser individual que decide entrenar con nosotros, ¿no? Entonces, Juan, te agradezco mucho la participación, tus comentarios. Te deseo mucho éxito y esperamos vernos pronto, próximamente, ¿sí? Igualmente y encantado, por supuesto. Dale, nos vemos. Nos Bye. vemos.